Muy buenas tardes, estimados oyentes de su programa Alternativa. Hoy es lunes 31 de marzo, último lunes del mes de marzo, último día del mes de marzo del año 2025. Muchas gracias a todos ustedes por permitirnos llegar hasta sus hogares, residencia, punto de reunión, sitio de encuentro, medio de locomoción a nivel nacional en las ondas de Exitosa Noticias. Y también a través del Facebook de @alternativa_pty, para conversar con ustedes, estimados oyentes, agradeciendo, repito, la audición de su programa, y también un agradecimiento infinito a los oyentes que en la cuenta corriente de Alternativa, en la caja de ahorros bajo el número 0610 0011 7194, nos hacen llegar su peso de a peso. Hoy están ausentes los gatitos y las gatitas del Facebook, pero son cosas que pasan. La gente está muy enredada y la hora no deja de ser intempestiva, pero aquí estamos. Muchas gracias a todos ustedes, estimados oyentes de su programa Alternativa. Como todos los lunes, vamos a proceder a leer el artículo que publicamos en La Estrella de Panamá, no sin antes abordar un tema que yo sé que muchas personas están, no sé si decirla, ansiosas, diríamos nosotros crispadas, molestas, alegres, Dios sabrá, con el tema del salvoconducto del señor expresidente de la República, Ricardo Martinelli Berrocal. Hay mucha confusión, en mi modesta opinión, producto de ese lamentable desconocimiento que hay, como lo explicamos en días pasados, de una serie de figuras que existen en el mundo internacional, que forman parte de los convenios y tratados sobre asilo, el mismo, diríamos nosotros, el mismo orden para los tratados internacionales, y eso nos está afectando como sociedad, sobre todo, porque no amerita a estas alturas ese desconocimiento. Entonces, me valgo de una afirmación que, en mi opinión, atinadamente puso en un mensaje de Twitter el licenciado doctor Rodrigo Noriega, cuando dice: el salvoconducto no es una puerta a la impunidad. El salvoconducto no extingue la pena, ni es un perdón, ni indulto en favor del asilado. Entonces, esto es importante, porque los pros y los contras que se han producido traen una confusión innecesaria en estos momentos en que nosotros debemos, diríamos nosotros, ahorrar nuestras energías para dedicarlas a cuestiones que ameriten ver cómo hacemos nosotros para salir adelante como Estado, como país, como sociedad, en medio de una deuda de más de 54.000 millones ya, en medio de un desempleo muy grande, en medio de una población económicamente activa que en un 48% está en el sector informal, en medio de unas cifras que nos indican que el 78% de los empleos generados entre agosto del 2004 y agosto del 2012 fueron asalariados del sector privado. Entonces, por otro lado, el reciente informe publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censo, que debería llegar, creo yo, que por el internet a todos los hogares panameños para que estemos informados, revela que a octubre del 2024 se perdieron 54.107 empleos formales.
durante los 14 meses comprendidos entre agosto del 23 y octubre del 24. O sea, dicho en otros términos, una catástrofe laboral, aquí o en cualquier país del mundo. Entonces, todas estas cosas también súmele a el problema que nosotros tenemos como panameños de que amplios sectores de la población gastan por encima de lo que reciben, gracias a las benditas tarjetas de crédito, y la gente está amarrada a esas tarjetas de crédito. Entonces, estas cosas nosotros no las conversamos lo suficientemente para poder ir buscando puntos en común que nos permitan caminar hacia ese nuevo contrato social que todos aspiramos. Entonces, a los problemas fiscales, tributarios, económicos que han sido heredados, ¿verdad?, se suma la desconfianza, la decepción, la incredibilidad que persiste y que es alimentada por una serie de acciones o de inacciones, tanto del gobierno como del sector privado, como de la población en sí. Entonces, si nosotros no logramos armar, como quien dice, el rompecabezas que tenemos por delante, nos vamos a ver sujetos a una situación extremadamente desventajosa, más de la que ya tenemos. Porque no se les olvide que todo esto se produce en un país como el nuestro, en el cual hay una desigualdad, un abismo social muy grande, muy dañino, que crea toda una serie de comportamientos que no son de lo mejor, que crea una insatisfacción, un desasosiego de parte de grandes sectores de la población. ¿Cómo cree usted que recibe la gente que en este país, que son la mayoría, que gana menos de 800 balboas al mes, cómo esos compatriotas nuestros reciben la noticia de que a los magistrados del Tribunal Electoral les van a pagar, ¿verdad?, 4.000 balboas de más mensualmente, y se va usted enterando de que ahora vienen más funcionarios que van a pedir el mismo aumento porque la ley establece que recibirán como salario el salario que reciban los magistrados de la Corte? Es ahí la garrafada. Es decir, ahora los tres señores del Tribunal Electoral que se han pintado de guerra contra la Constituyente, que andan haciendo de todo para mantener esta Constitución impuesta, que están gastando un dineral muy grande de millones en la partidocracia, que tienen el nepotismo montado en su institución. Yo leo aquí: 8 funcionarios tendrán argumento legal para reclamar ajustes similares ante el antecedente establecido por la Corte Suprema de Justicia. A saber, ¿quiénes son los mismos? Bueno, son los mismos con las mismas: el Procurador de la Nación, la Procuradora de Administración, los miembros del Tribunal de Cuentas, los 3 del Tribunal Electoral, y por ahí nos vamos, vendrán más. Ahora bien, si usted me pregunta a mí, ¿es legal el aumento? Hombre, dicen que cuando hay 2 abogados hay 3 posiciones, pero para mí el aumento es inmoral, antiético, criminal en un país como este. Pero se lo dieron. Excusas para no dárselo. Ahora usted sabrá
Yo no creo que sea muy legal, pero esa es una opinión. Lo que sí estoy seguro es que no es legítimo. Hay una diferencia entre legalidad y legitimidad. Ahora, la pregunta que hay que hacerse, y usted tiene derecho a pensar lo que quiera y a especular lo que usted quiera. ¿Por qué los magistrados salen a aumentarse 4.000 balboas a sabiendas de la situación que hay en el país? ¿Por qué los diputados votaron a favor de ese aumento salarial? ¿Por qué ni los partidos políticos, ni los sindicatos, ni los gremios, ni nadie dice nada al respecto? ¿Ha dicho algo el Colegio de Abogados? ¿Ha dicho algo algún gremio de abogados? Esto es verdaderamente muy triste. ¿Ha dicho algo la academia? Entonces, cuando usted vive en un país donde hay esas desigualdades socioeconómicas tan pronunciadas, cuando usted vive en un país donde no hay una ley general de salarios y nadie la pide. Aquí en el 52 hubo una ley general de salarios. 1952. Aquí ahora no hay una ley general de salario. Aquí, cada pico ala para su gallote. Si usted trabaja en tal ministerio de secretaria, gana más que la que trabaja en otro ministerio en el mismo funciones. Yo soy de la escuela que si que de hecho es un régimen ultra mega super presidencialista por disposición de la Constitución impuesta que todavía nos rige, pues bien, yo soy de opinión que aquí nadie debe ganar más de lo que gana el presidente de la República. Eso es así. Yo diría que hasta cajonero. ¿Por qué? Porque es la principal autoridad del Estado. Ah, no. Pero aquí el del canal, lo de la Junta Directiva del canal, los rectores de las universidades públicas, todos ganan más que el señor presidente de la República. No importa quién sea el presidente, nadie debe ganar más que el presidente. Y al salario del presidente, yo soy de opinión que también hay que ponerle un tope en función del salario mínimo. Que el salario mínimo es, supongamos, 800 al mes. Entonces, usted tiene que decir, bueno, el salario del presidente será 7 u 8 veces el salario mínimo. 6.000, 7.000, para de contar. Y nadie puede tener un salario por encima. Pero es que como no hay una ley general de salario, entonces lo que no nos cuesta hagamos fiesta. Lo mismo sucede con la ausencia de control sobre una serie de gastos públicos, que ya es hora que los ciudadanos vayamos participando para exigirlo. Si no lo exigimos, no se va a dar. Y si no, bueno, por ahí viene un reportaje que yo recomiendo que ustedes lo lean, realizado por la periodista de La Estrella de Panamá, sobre la vagabundería en la Asamblea. Pero no se puede hablar de vagabundos porque enseguida se sienten aludidos. Pero ¿cómo le llama usted a, por ejemplo, en este reportaje de Maritrini Sea, en la cual, ¿verdad?, nos dice la caótica evidencia del millonario uso de la partida 172 del cashback? ¿Usted creía que eso iba a cambiar? No, se ha agravado. Pero, ¿qué estamos haciendo los ciudadanos para exigir que se le ponga un coto a eso? Lamentablemente, poco o nada. ¿Usted cree que la Corte va a hacer algo para evitar eso? ¿Usted cree que el Ministerio Público, frente a ese
peculado inadmisible, inaceptable. ¿Va a hacer algo? No. ¿Por qué no va a hacer nada? Porque el sistema no lo permite. ¿Usted ha visto que se ha abierto alguna investigación para con la gente del gobierno que se fue y que dejó a este país quebrado? Porque ellos eran una empresa criminal conjunta. Cero investigación. Y usted me dirá, pero esa es culpa del gobierno. No es que el gobierno no tenga culpa. Es un sistema que ha sido hecho casualmente para que estas cosas no se investiguen. Eso se llama impunidad. Y nosotros lo hemos hablado cantidad de veces. Los oyentes alternativos, por lo menos los asiduos, tienen que estar cansados. Ya viene Bernal de nuevo con su corrupción y su impunidad. Ya viene Bernal de nuevo echando la historia de la empresa criminal conjunta. Pero bueno, ¿cuántos años llevamos señalando eso? ¿Y usted cree que aquí en alguna universidad se está enseñando la teoría de la empresa criminal conjunta y cómo combatirla? ¿No? Aquí vino el señor Marcelo Odebrecht, hijo de Emilio Odebrecht. Emilio Odebrecht, en su despacho, en uno de los tantos allá en Brasilia, tenía un letrero más grande del que puedan tener aquí algunas vallas publicitarias que contaminan la visión. Un letrero que decía: el soborno no es asunto de moral, es una forma de hacer negocio. Y por eso se fue por toda América Latina haciendo sobornos. Es decir, negocios. La impunidad no es un asunto de derecho, es un asunto de conveniencia que ha sido creada para que se beneficien los que son objetos de la impunidad y los que practican la impunidad. Entonces, aquí los delitos contra la administración pública, impunes. Las falsas declaraciones, impunes. El cohecho en agravio del Estado, impune. La sanción a los autores mediatos, porque hay autores mediatos e inmediatos, impune. Una ley para adoptar las medidas excepcionales para poder realizar las investigaciones preliminares del saqueo que este país vivió en los últimos años de gobierno. Ni siquiera se les ha pasado por la mente a los señores que están en la Asamblea. El sistema penal nuestro no está preparado y no lo quieren preparar para lidiar con la criminalidad moderna organizada. Seguimos con una normatividad obsoleta, aupada, promovida, sostenida, apadrinada por un sistema penal acusatorio, por unos acuerdos de pena, por una colaboración eficaz que lo único que hacen es daño. Ya no solamente a la economía del país, ya no solamente a la economía de los hogares panameños, sino un daño ético, moral y yo diría que hasta mental en la población, porque los esfuerzos que puedan hacer ciertos ciudadanos para que estas cosas no sigan por ahí, chocan con una barrera legal vetusta que protege a la corrupción y apadrina la impunidad. Y eso sigue. Y eso no va a cambiar a menos que nosotros nos aboquemos a un proceso constituyente originario con participación decidida de los ciudadanos honestos, decentes, que en este país son la mayoría, y exijamos ese cambio. Entonces,
Somos nosotros los que tenemos una responsabilidad por delante. Si no la cumplimos, entonces, alma, ¿de qué te quejas? Cuando usted tiene, como nos lo recuerda aquí un oyente, una presidenta de la Corte que dice, nosotros somos los que sostenemos la democracia, nosotros somos los que interpretamos la Constitución y tienen que aumentarnos. O como le dijeron al contador, si no nos aumentas, te echamos. Así no se puede vivir en ningún lado. Entonces, los resultados que el país decente, honesto espera, no van a llegar, señores, desgraciada y tristemente. Todos los indicios racionales de culpabilidad que cada uno de nosotros sabe que tienen los del gobierno pasado, se pierden. ¿Bien? ¿Pero por qué se pierden? Porque no tenemos las instituciones, los mecanismos, las herramientas, los instrumentos cívicos necesarios para que los ciudadanos podamos ser exigentes y no descansemos hasta que los que se roban un real lo devuelvan. Porque es muy fácil robarse 12 millones e ir con tu abogado a donde el fiscal y decirle, señor fiscal, mi cliente está arrepentido. Él no quería robarse los 12 millones. Pero sabe, pues esas cosas que pasan. Somos humanos. Cometemos errores, señor fiscal, y mi cliente, mire la cara que tiene, compungido, arrepentido. El tipo pone una cara, las lágrimas se le salen así. Entonces el fiscal, ¿verdad?, le dice, no se preocupe. La institucionalidad existente y las leyes que nosotros obedecemos en este ministerio público nos llevan a decirle, señor letrado, ofrezca usted. Entonces, el abogado dice, mire, como le decía a mi cliente, mire, no para de llorar, está arrepentido, se robó 12 millones, pero él todavía no realiza el daño que hizo. Sin embargo, aquí estamos, señor fiscal, dispuestos a devolver 2 millones. Entonces el fiscal se regocija, sonríe, y dice, ese es el tipo de ciudadanos que colaborando con la justicia permiten que la misma sea impartida objetivamente. Deme acá los 2 millones. Váyase para su casa y le da la bendición. Y los otros 10... Y los otros 10, bonita pregunta, ¿dónde están los otros 10? ¿No? Entonces, ¿qué pasa? A medida que pasa el tiempo y las autoridades judiciales y competentes no investigan, no nada, hombre, desaparecen las evidencias, desaparecen las pruebas. ¿Por qué? Porque los que se dedicaron durante 5 años a saquear como empresa criminal conjunta de este país, ¿verdad?, ocultan sus tesoros, buscan padrinos y madrinas, destruyen las evidencias y cuántas cosas más. Eso sí, amparados en un sistema judicial que hay de aquel que levante el índice acusador y les diga, yo acuso a estos de haber robado. ¡Ajá! Lo llaman, como me está ocurriendo a mí ahora con la universidad, por haberle dicho al señor rector, oiga, hay una resolución del Consejo Académico del 2021 que dice que la universidad debe promover la constituyente. ¡Ay, Dios mío! Vaya insulto para el improsulto. Ahora resulta que el malo de la película es el profesor que pregunta por qué no cumple con una decisión. Y entonces el viernes me dedicaron el consejo académico. Injurias, calumnias, falsedades, amenazas.
¿no? De todo tipo, que si me hubiesen llamado y me hubiesen dicho, le vamos a dar cortesía de sala, porque vamos a hablar de usted, bien o mal, pero vamos a hablar de usted, y de acuerdo con el debido proceso usted tiene que estar presente para que oiga. No. No, yo me tuve que enterar por otros medios, como dicen. Y sigue la injuria, y sigue la calumnia. Y dice que el rector iba a llamar a Mulino, para decirle a Mulino, ¿quién sabe qué? Llame al Papa si quiere llamar. ¿No? Porque se desbocan. Porque se saben impunes. Porque aquí si acaso se ha investigado el nepotismo que hay en la Universidad de Panamá. ¿No? Con el cuento de la autonomía, a ellos no se les puede investigar, a ellos no se les puede criticar, a ellos no se les puede esto y aquello. Y eso le está haciendo un daño muy grande porque los pelados que están aprendiendo en la universidad creen que ellos están en un lugar donde también ellos pueden ser impunes y venir a pasar 8 horas o 7 horas diarias o con 8 materias y no estudiar. Simplemente venir ahí a sentarse porque no tienen nada que hacer y no estudian, no leen, no aprenden. Y si usted le dice que tienen que leer, estudiar y aprender, se enojan. Porque las autoridades le han dicho, ¿verdad?, que la universidad no tiene por qué ser exigente con quienes ahí se matriculan. Entonces usted ve que usted tiene una universidad donde dan licenciatura de francés, para ponerte un ejemplo. Y la gente entra a aprender francés. ¿Quién ha dicho eso? Usted tiene que llegar sabiendo francés y hacer la licenciatura entonces en francés, o en arameo, o en chino, o en japonés, en lo que quiera. Entran a estudiar Derecho y no conocen ni siquiera sus derechos. ¿Pero por qué? Porque los dejan entrar. Pero entonces, aquí hay una serie de cuestiones que nos están afectando y por eso es que volvemos al punto. La teoría de la empresa criminal conjunta establece que la participación no necesariamente requiere la efectiva comisión del delito, sino que puede constituirse mediante actos de apoyo o contribución. ¿Quiénes contribuyeron y apoyaron el saqueo que se perpetró durante 5 años en este país? Los mismos con las mismas. La mayoría de los que coadyuvaron con su silencio, ahí están y ahí seguirán, en la Corte, en la Asamblea, en el Ejecutivo. Eso es sistema, es el sistema. Hay un debilitamiento que no para, un debilitamiento constitucional al que hemos sido sometidos. Los grandes casos delictivos no son descubiertos por las autoridades encargadas de investigar, procesar, ejecutar toda una serie de hechos ilícitos. La impunidad campea a diestra y siniestra, con la mirada cómplice y complaciente de los que optan por no hacer o no decir nada. Ojo, estamos afilando cuchillos para nuestro propio pescuezo. Entonces nos desviamos de lo principal para marearnos con lo accesorio. No queremos actualizar los planes de estudio porque entonces, por ejemplo, en el caso de Derecho, los futuros abogados aprenderían realmente doctrina y teoría jurídica que no se les está enseñando en todo el nivel que debería enseñarse. Estamos nosotros, respetados oyentes, que no puede haber proceso justo, porque no tenemos el derecho a probar los elementos esenciales para un proceso justo.
La teoría de la prueba indiciaria aquí en Panamá no se enseña, pero está universalmente aceptada por convenciones internacionales, pero también debería estar exigente aquí por convicción judicial, al mismo nivel que la prueba directa. Ambas deben ser plenamente reconocidas. No, aquí seguimos impartiendo, entre comillas, justicia como en el siglo XVI. Pero usted va a otros países que tienen situaciones tan nocivas, lesivas, que uno le da espanto lo que viven en esos países, pero al menos ellos tienen instituciones, procedimientos, herramientas para que el ciudadano por lo menos encuentre oídos a sus pretensiones cuando sus derechos son violados. Aquí no. Pero ¿qué acabamos de hacer nosotros? La flagrante violación ética de 4 millones de panameños al aumentarle el salario a los magistrados de la Corte y por ende a los procuradores. Calladitos están, ni uno solo ha salido a decir no. Yo por moral no puedo aceptar eso. Claro, y entre los 9 menos, mija. Un poco más. Y como dijo uno por ahí, dice, y eso que íbamos a pedir 6,000. Mira en lo que andan. Íbamos a pedir 6,000. No, hombre, esa es una puñalada trapera a la que le meten a los valores morales en este país con ese aumento. Y hay otras cosas por ahí. Pero, bueno, se me va el programa y me entretuve. Déjeme leerle, con su permiso, porque yo sé que mucha gente no ve los periódicos, compartir con ustedes la entrevista que me hiciese el diario La Estrella de Panamá y que fuese publicada el día de ayer en primera plana el introito y a página 3A el resto de la entrevista, que le pusieron como titular de la misma Miguel Antonio Bernal, abro comillas, el Tribunal Electoral se ha ido de frente en contra de la constituyente originaria. Y así desgraciadamente es. Antes de iniciar, aquí nos dice Luis Carlos, siempre coadyuva con las frases, nos manda una de Bertolt Brecht: el que desconoce la verdad es un ignorante, pero el que la conoce y la desmiente es un criminal. Ojo, hay muchos criminales aquí. Muchos. Ay, Dios mío. Dice la entrevista. La entrevista la hizo el periodista de La Estrella, Bernabé Yangües. Inicia así. Miguel Antonio Bernal, quien lidera la Secretaría Presidencial para la Reorganización del Estado, la cual busca concretar un proceso constituyente originario, conversó con La Estrella de Panamá para dar a conocer cómo avanza el proceso de alfabetización constitucional en medio de los desafíos coyunturales que afronta la nación. Pregunta. El pasado 8 de enero se dio inicio formal a lo que el presidente de la República, José Raúl Mulino, definió como alfabetización constitucional. ¿Qué es este proceso y cómo se vincula a la constituyente originaria? Respuesta. Es el proceso de alfabetización un proceso de 12 meses que puede durar hasta 18, mediante el cual se está divulgando de manera pedagógica a toda la ciudadanía los derechos, garantías y valores que debe tener una sociedad moderna para alcanzar un Estado constitucional de derecho. Ahora mismo hay un desconocimiento producto del atraso en el que vivimos como sociedad en torno a los valores cívicos que contribuyen a que una sociedad pueda tener una convivencia pacífica.
Ese es el propósito fundamental de la alfabetización constitucional que sirve de base para el resto de las fases de este proceso constituyente originario y que se inició cuando se creó la Secretaría Presidencial para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales. Pregunta: ¿cómo avanza esta etapa? Sin prisa, pero sin pausa. Estamos encaminados a que el proyecto se haga realidad mediante todas las actividades que estamos realizando, particularmente los cabildos y talleres, los recorridos en instituciones públicas y las provincias. Vamos poco a poco para motivar a la ciudadanía a que se interese e involucre. Este proyecto no se va a poder realizar sin la participación ciudadana, porque tiene que ser con todos, de todos y para todos. Pregunta: ¿cuál es la retroalimentación que están recibiendo? Respuesta: aparte de las observaciones que nos llegan por correo, estamos en cada lugar con la participación de las personas. Perdón, lo importante es que los ciudadanos conozcan sus derechos y deberes. ¿Cuáles son los principales desafíos que se han encontrado en el camino? El principal desafío es el desconocimiento que hay en la población sobre lo que es una Carta Magna y el papel que tiene en nuestro día a día. Una Constitución debe cumplir una función integradora para poder darle a la ciudadanía todas las oportunidades que necesita para su desempeño comunitario. ¿Cómo calificaría el respaldo del presidente de la República, José Mulino, en todo este proceso? Respuesta: él, desde que era candidato, dijo que el que votaba por él votaba por una constituyente originaria y lo ha estado cumpliendo. La decisión del Ejecutivo es bien clara. Tenemos que ponernos como meta todos una nueva constitución. Ahora bien, esa es la visión del Ejecutivo, pero esa no es la posición de los 3 magistrados del Tribunal Electoral que se han ido de frente contra la decisión del Ejecutivo y contra la voluntad creciente del pueblo panameño de darnos una nueva constitución. ¿Se refiere usted al proceso de reformas al Código Electoral? Exactamente, respondo. Imagínese usted, si estamos haciendo un nuevo texto constitucional, ¿qué Código Electoral va usted a reformar? Lo accesorio debe seguir la suerte de lo principal, y lo principal es una nueva constitución. Ahora, buscan hacer reuniones semanales con el propósito de perpetrar la nociva partidocracia en Panamá. Ellos quieren reformar un código electoral que fue impuesto por la dictadura, el cual ha sido reformado en más de 8 oportunidades, y de ñapa se llevan al señor Eduardo Valdés de asesor, que ha estado allí 34 años como magistrado. Esa gente está demostrando que no quieren al país. Yo le pido a la población que no le confíe de estos señores, porque no sabemos qué intereses tienen. Pregunta: ¿considera que la decisión de reformar el Código Electoral busca frenar la constituyente originaria? Definitivamente, porque ellos se han manifestado a favor de que no haya la participación ciudadana en las reformas que este país necesita, y nos engañan con estas comisiones que se reúnen 48 veces y cuando llegan a la Asamblea Nacional termina en nada. ¿Cómo ha sido el respaldo de la Universidad de Panamá en todo este proceso? Bueno, buena parte de la universidad le ha dado la espalda a este proceso. Sospecho yo que por órdenes del rector Flores, el cual adversa este proceso constitucional porque no quiere la participación plena de la ciudadanía en los asuntos públicos. Eso me entristece mucho, porque la academia debería ser la más interesada en este proceso. Están surgiendo voces que señalan que, considerando las crecientes amenazas por parte de Estados Unidos sobre el Canal de Panamá, se debería hacer un proceso de alfabetización canalera en lugar de uno constitucional. ¿Cómo lo ve usted?, preguntan. Respuesta: yo no lo veo bien, porque la alfabetización constitucional también abarca la necesidad de fortalecer la identidad nacional, y el fortalecimiento de nuestra identidad nacional abarca el conocimiento que debemos tener sobre la lucha soberana de Panamá sobre su canal. Si de alfabetización se trata, entonces le hacemos el llamado a la autoridad del Canal de Panamá
para que alfabetice, porque no están cooperando tampoco con la alfabetización constitucional. Pregunta: Panamá está pasando por muchos desafíos. La reforma a la Caja del Seguro Social, la mina, la próxima reforma a la Ley de Energía, los ataques del mandatario estadounidense, Donald Trump y otros. ¿Cómo van a evitar que el proceso de la constituyente quede ahogado en medio de todo esto y termine pasando a un segundo plano? Respuesta: esa es la inquietud que nosotros tenemos. Nosotros venimos arrastrando un malestar social que no cesa de crecer, porque no se han solventado los problemas fundamentales. Eso genera ansiedad y crispación. En consecuencia, vivimos cada vez más polarizados, atomizados y divididos, lo que es peligroso. Lo que buscamos en medio de este proceso constituyente es mantener viva la convivencia pacífica mediante el diálogo y el debate. Entre más personas conozcan sus derechos, deberes y el rol de una constitución, creo que vamos a poder avanzar. Con la constitución actual no vamos a salir de los problemas que tenemos, llámese mina, seguro social, deuda pública y otros, porque los órganos del Estado en la actualidad son disfuncionales. Pregunta: ¿considera que esa polarización puede terminar por truncar el proceso de la constituyente? Esa respuesta: esa polarización puede terminar por truncar algo más que la constituyente. Puede terminar por truncar la posibilidad de seguir siendo país, la posibilidad de poder ser un Estado democrático de derecho. Por eso es que esta tarea debe ser de todos. La Constitución debe ser la casa de todos. Para poder respetar la dignidad de todos los panameños sin distinción alguna. En medio de eso, pregunta: ¿se mantiene optimista sobre la posibilidad de que este proceso llegue a buen puerto? Definitivamente, contesto. Y el optimismo aumenta en la medida que pasan los años. Yo estoy lleno de esperanza porque veo en los jóvenes el interés de que este país salga adelante. Y eso es lo que importa. Pregunta: ¿qué pasa si el proceso constitucional fracasa y no se termina concretando? Respuesta: pase lo que pase, lo positivo es que ya hemos abierto el diálogo sobre el tema. El solo hecho de que ya estemos en la alfabetización constitucional es un paso firme, porque por lo menos quedará la semilla que después se interese en sus derechos. Ya después, si no lo quieren ejercer, eso es otra cosa. Lo que no podemos hacer es seguir como estamos, sin conocer nuestros derechos en medio de un Estado desviado. Hasta ahí la entrevista. Respetada audiencia. Y me he permitido compartirla porque, repito, sé que muchas personas, por X, Y o Z, no ven los medios impresos. Y es allí donde salió la entrevista. Yo creo firmemente en que desde que la Revolución Francesa proclamó los derechos del hombre y del ciudadano, que aquí lo deberían repartir, en todas las escuelas tenerlo enmarcado, desde entonces la lucha por las libertades públicas, por las libertades democráticas, por los derechos de todos nosotros, los habitantes de la tierra, no ha cesado en ningún momento de la humanidad en medio de las barbaries que se perpetran, como las guerras civiles. Siempre ha habido como norte alcanzar, ¿verdad?, esa, diríamos nosotros, esa fe que hay que tener en los derechos del hombre y del ciudadano, por la cual todos debemos luchar, todos, sin excepción. Si la libertad significa algo, es el derecho de decirle a los demás lo que no quieren oír, dice Orwell. Nos dice Luis Carlos aquí. Repito, si la libertad significa algo, es el derecho de decirle a los demás lo que no quieren oír. Y el problema es que en este país hay quienes no quieren oír el clamor de una juventud que está ansiosa de conocimiento,
que está ansiosa de oportunidades, que está ansiosa de poder llegar a ser algo más que uno más del montón, pero le cierran las puertas, le cierran las oportunidades, le cortan las alas, y eso no se hace. Nosotros tenemos un sinnúmero de derechos que se han ido agregando a aquellos que con la Revolución Francesa deslumbraron al mundo. Hoy en día, el derecho de acceso al Internet no se puede seguir conculcando. ¿Hasta cuándo? Aquí nos informa Cristian Serrano Martínez que la entrevista está en el portal del sitio web de la Estrella de Panamá. Gracias, Cristian. Nosotros tenemos al derecho de alerta, que no es otra cosa de lanzar las alertas cuando ven que se va a producir una situación que puede desviar la protección jurídica específica de cualquier ciudadano. Nosotros tenemos el derecho a la libertad de ir y venir a donde nos dé la gana. Gracias, Araceli, hasta Boquete, Volcán, por allá. Ir y venir donde nos dé la gana. Ah, no, aquí te ponen retenes arbitrarios, autoritarios, sobre pretexto de perseguir el crimen. El crimen se tiene que perseguir con mecanismos y medios inteligentes, no abusando los derechos de otros. Nosotros tenemos derecho de atravesar las fronteras, de circular a lo largo y ancho de este país querido. Nosotros tenemos derecho a tantas cosas que no sabemos. Lo que no podemos nosotros permitir es que se nos conculquen nuestras libertades. Y por eso es que siempre decimos, son las libertades las que le deben poner límites a las normas, no las normas a las libertades. El derecho de asilo es un derecho que no se puede conculcar, cualquiera que sea la opinión que usted tenga del beneficiario del asilo. El estatuto de refugiado también está en convenciones internacionales. Los pactos por una solidaridad entre estados que nosotros no nos hemos querido o atrevido a firmar, son necesarios. Libertad de asociación. ¿Quién ha dicho que no podemos tener libertad de asociación? Las leyes de la República deben proteger los derechos de los ciudadanos. Por ejemplo, la Convención Europea de los Derechos del Hombre dice: toda persona tiene derecho a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de asociación, y también el derecho de fundar otros sindicatos y afiliarse en los sindicatos para la defensa de sus intereses. Lo que no se acepta es ese cuentito de los sindicatos únicos. Libertad de circulación y de estadía tenemos también nosotros. La libertad de la comunicación audiovisual, que aquí en Panamá no se está dando. La independencia absoluta para con el poder político. Como ciudadanos, tenemos nosotros el derecho al respeto de la correspondencia, que aquí se viola. Bueno, el de la correspondencia de los correos ya no, porque ya no hay correo. Los correos se demoran 6 meses y mandar los paquetes que tú registras ahí porque no le pagan a las compañías que los transportan. Los correos son un desastre. ¿Y qué se está haciendo para corregirlo? Yo no oigo ninguna protesta porque la gente cree que como no usa el correo, a nosotros nos beneficia que no haya correo, y es todo lo contrario. Tenemos derecho a que no se escuchen nuestras conversaciones telefónicas. Ojo. Tenemos derecho a que no se escuchen nuestras conversaciones telefónicas. Entonces, esas cosas se nos olvidan, ¿no? El derecho a la defensa. Como yo les decía, estos genízaros de la universidad que se reúnen en un consejo académico, vaya tristeza de país, donde todo un consejo académico, bueno, eso te demuestra el alto grado de mediocridad. Se reúne para injuriar y calumniar a un profesor simplemente porque no están de acuerdo
con lo que piensa u opina. Vaya desgracia. No para mí. ¿Cómo es que te van a estar enjuiciando prácticamente, diciéndote de todo, y no te dejan que tú estés ahí para por lo menos asumir tu derecho a la defensa? Pregunto yo. Tenemos derecho a la información, cosa que no se cumple, estamos desinformados. El respeto a la dignidad de la persona humana, respetados oyentes. Por todos lados, menos aquí. Aquí no hay una cultura de respeto a la dignidad de la persona. Ni se está haciendo nada de parte de las autoridades competentes para ese respeto. Y nos recuerda aquí Luis Carlos un pensamiento del héroe de la libertad, también Francisco de Miranda y Santander. La tiranía no puede reinar sino sobre la ignorancia de los pueblos. Ese era un pensamiento claro que tenían los señores de la época. El propio Bolívar nos enseña, nos dominan más por la ignorancia que por la fuerza. Inviolabilidad del domicilio. Aquí violan los domicilios sin las órdenes de autoridad competente, porque la gente ni sabe. Cualquiera llega y le patea la puerta y se hace pasar por autoridad. El derecho a la educación, que es una obligación del Estado educar. Por ahí me enteré que volvieron con el rifirrafi de apropiarse de los terrenos donde están el José Ramón Cantera, la profesional Isabel Herrera de Ovaldía, para hacer negocio. Mira tú, qué barbaridad. Aquí todo es negocio. Por eso aquí había un asesor de Noriega que se llamaba Mike Harari, a no confundir con un compatriota del mismo nombre, que lo trajo Noriega de asesor, un antiguo miembro de la Mossad. Y Harari era muy dado a decir en inglés, que era lo que él machucaba, que Panamá no era un país sino un negocio. Desgraciadamente, esa concepción todavía prima de parte de algunos. Pero bueno, respetada audiencia, el tiempo, que es el amigo del tiempo, el único amigo del tiempo es el tiempo. Llega este su programa a su final. Mañana estará con ustedes la licenciada Giselda Oz. Y recuerda, Alternativa de 1 a 2 todos los días, a través de Exitosas Noticias y a través de el Facebook de @alternativapty. Mi agradecimiento a todos ustedes que me han acompañado, que nos hace sentirnos menos solos en esta permanente conversación con ustedes, con el único propósito de que conozcamos más y mejor nuestros derechos, que le perdamos el miedo al miedo y que no permitamos que se irrespete la dignidad de nadie. Por eso es que tenemos que ser extremadamente exigentes y selectivos. Ahora que vamos hacia una nueva constitución, tenemos que ser súper exigentes con los requisitos de los que vayan a redactarla. ¿Ve? Aquí nos dice Elia Rivera que en los hospitales públicos revisan carteras, bolsas y paquetes y que eso es ilegal. La política de los hospitales es debe ser cruda o cruel. Sí, no solamente en la revisión, no mantiene los ascensores y la gente tiene que estar subiendo escaleras como loca. Y en fin, todo ese tema, derecho a la salud, Ave María Purísima y Santísima. Bueno, mañana es 1 de abril, hoy en Europa cambia el horario, ya no son 7 horas de diferencia, sino 6, y casualmente mañana en Francia, mi querida Francia, hay gente que me ha visto hasta en el, dicho sea de paso, dice que me vieron el otro día en los Campos Elíseos tomándome un café como embajador. No está solo, nos dice desde Múnich Lourdes Gantes, gracias. Entonces, tenemos nosotros, respetada audiencia, que velar por nuestros derechos, pero para poder velar por ello hay que conocerlo y exigir que nos los respeten en todo momento y lugar. Eso de los retenes
Eso es arbitrario, díganme lo que les dé la gana. Porque no todos somos los que circulamos por ahí, no todos somos criminales, ni delincuentes. Los delincuentes están bajo el paraguas de la protección de la Corte Suprema, de los tribunales y del Ministerio Público. Porque nosotros dejamos que sigan así, no haciendo lo que les toca hacer. Porque se produce lo que allá donde uno le dicen el almareo. Hasta mañana, respetada y querida audiencia. Y muchas gracias, Lourdes, por recordarme que no estoy solo, estoy con mis oyentes alternativas. Gracias, Javier.